Muy buenos días, muchachos. Estamos en la lección titulada El impacto político y económico. Ya estamos en el capítulo 13, que se titula Transformaciones del siglo XX. Estamos todavía en la cuarta unidad, que se titula De la nueva metrópoli al ELA. Y la pregunta para aprender de esta lección era cuáles fueron los cuatro partidos que dominaban en Puerto Rico y qué buscaban. Haz un listado. Ese listado usted lo encuentra en su libro de texto, en las páginas 214 a la 217, que se encuentra esta lección que vamos a explicar en el día de hoy. Y cuando hablo de los cuatro partidos que dominaban, la implicación es que no son los únicos partidos que existían, habían otros partidos, pero hay partidos y hay partidos. Hay partidos que son bien importantes, bien trascendentales, y otros que lamentablemente pues no lo son. Por lo tanto, no vamos a hablar de ellos. Pero de los partidos que sí vamos a hablar hoy y de los términos que sí vamos a hablar hoy son el Partido Unión de Puerto Rico, que ya lo habíamos mencionado en la clase anterior, el Partido Republicano Puertorriqueño, que también lo habíamos mencionado, el Partido Socialista, el Partido Nacionalista Puertorriqueño, que es un partido nuevo del que vamos a hablar en el día de hoy, la Alianza Puertorriqueña, que no era un partido como tal, pero tuvo un impacto político bien importante durante unos 8 años en Puerto Rico. También vamos a hablar de la monoproducción, que es un tema que hemos hablado antes, pero que cobra nueva importancia en esta clase. Y el huracán San Felipe, otro huracán más. Vamos a ver nuevos partidos en esta lección. Recuerde que estos partidos que mencionamos fueron fundados por personas que vamos a ver que van a empezar a desaparecer, van a empezar a morir. Y la muerte de estos líderes políticos va a motivar el surgimiento de nuevos líderes y también de nuevos partidos a medida que la gente se va cansando de que los partidos tal vez no están teniendo el impacto que ellos esperaban que tuviera. Y como siempre, usted va a ver que los partidos, aún al día de hoy, el gran debate de todos los partidos y la importancia de los partidos siempre va a girar en torno a el tema de la relación que hay entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Por eso es que usted va a oír siempre, es como una máxima que se menciona, que llevo oyendo desde que soy chiquito, desde que vivo en Puerto Rico. El estatus está en issue. Hay políticos, ¿verdad?, que son de partidos que no duran mucho, que dicen que el estatus no está en issue. Pero la gran realidad es que el estatus siempre está en issue. ¿Y qué quiere decir estatus? Pues las condiciones políticas de la isla, ese es su estatus. Y como ya usted sabe, desde que Puerto Rico fue invadido por los Estados Unidos, el estatus de Puerto Rico es un estatus colonial o territorial, que suena más bonito. Puerto Rico no es un país, y yo sé que mucha gente estaría en desacuerdo conmigo, pero es la realidad nuestra. Puerto Rico es un territorio no incorporado de los Estados Unidos. Así que si hablamos de país, el país sería USA, Estados Unidos. Puerto Rico es Estados Unidos, pero de una manera extraña, de una manera bien extraña, bien extraña. Los partidos que aparecen en la elección son el Partido Unión de Puerto Rico, que usted sabe que fue el líder del partido, era don Luis Muñoz Rivera, pero Luis Muñoz Rivera, usted vio en la clase pasada que falleció después de estar un tiempo en Washington, luchando en contra de la firma de la ley Jones. Y al él morir, pues el elemento autonomista de ese partido empezó a coger como más auge y el elemento independentista empezó a echarse a un lado. El líder que surgió en este partido después de la muerte de Luis Muñoz Rivera fue Antonio R. Barceló. Y Antonio R. Barceló siguió abogando por lo que él llamaba unas condiciones de unión permanente
con los Estados Unidos. Y cuando digo permanente, ¿verdad? Lo digo entre comillas. Porque hay personas que ven el autonomismo como un tipo de unión permanente, ¿verdad? Yo luego en otras clases voy a dar la información y usted va a cuestionar eso, si en realidad qué tanta permanencia puede haber en un estatus autonomista. Esto disgustó a los independentistas y se fueron. Como el Partido Unión surgió de la coalición de autonomistas, estadistas e independentistas, porque el Partido Unión surgió no tanto por el asunto del estatus de la isla, sino porque querían luchar en contra de los efectos negativos de la ley Foraker. Al irse los independentistas y empezar a movilizarse los estadistas a otro partido, el Partido Unión colapsó y se disolvió en 1924. Otro partido que había surgido, que fue fundado por José Celso Barbosa, fue el Partido Republicano Puertorriqueño. Ese partido habíamos hablado ya, pero Celso Barbosa murió también. Así que el nuevo líder que surgió fue José Tous Soto. Y él continuó pues con la plataforma del partido, que era el de abogar por la estadidad, también vista como un movimiento hacia una unión permanente con los Estados Unidos. Pero este partido se empezó a diluir con el surgimiento de otros partidos que también estaban abogando por lo mismo. Así que para el mismo año que se disolvió el Partido Unión, se disolvió también el Partido Republicano Puertorriqueño. Todavía estaba el Partido Socialista al que le había mencionado, que había sido fundado por Santiago Iglesias Pantín, que era un partido que buscaba la estadidad, pero de un ángulo más de las uniones, de proteger los intereses de los obreros. Este partido estuvo activo hasta 1952, pero con menos influencia. En 1922, los independentistas que se fueron del Partido Unión fundaron un partido nuevo. Ese partido nuevo fue fundado por José Colicucci y por el señor José Alegría. Y ellos eran independentistas, como les dije, que eran del Partido Unión, y fundaron el Partido Nacionalista Puertorriqueño. Y ese fue un partido que abogaba por la independencia de la isla, por su soberanía, por la separación de Puerto Rico de los Estados Unidos. Y un partido que empezó a coger mucho auge, mucho empuje y mucho arranque en Puerto Rico. Usted sabe que Antonio Eje Barceló, que estaba liderando el Partido Unión, y José Tous Soto, que estaba liderando el Partido Republicano, pues eran rivales. Ambos querían que Puerto Rico tuviera algún tipo de relación con los Estados Unidos. Tous Soto, que usted ve aquí es Antonio R. Barceló. Tous Soto quería la estadidad como modelo de unión permanente y Antonio R. Barceló quería el autonomismo como solución de ¿verdad? Relación permanente con los Estados Unidos, que no entiendo, ¿verdad? Algo que para mí no tiene sentido, pero ellos veían como que eso tenía algún tipo de permanencia a eso. Recuerde que los puertorriqueños, le pregunto, los puertorriqueños han tenido la oportunidad de tomar decisiones importantes y trascendentales en cuanto al estatus de Puerto Rico o no. Nope. No. La respuesta es no. Un no grande en letras mayúsculas. Aquí en la historia de esta isla, los dos que siempre se han despachado con la cuchara grande y siempre han tomado decisiones unilaterales fue España por 400 años y ahora Estados Unidos por más de 120 años. Ellos pues acordaron crear un tipo de unión política conocido como la Alianza Puertorriqueña. Quiero aclararle que la Alianza Puertorriqueña no era un partido, era una coalición. Y ellos hicieron esto porque ellos vieron que el número de independentistas era bien grande, estaba creciendo a pasos agigantados.
Y dijeron, no, esto hay que frenarlo y estamos separados, pues no podemos detenerlo porque no se van a hacer más. Así que se unieron con el fin de detener ese movimiento. Y ellos defendían el autogobierno y la asociación, vuelvo y digo, permanente con los Estados Unidos. La alianza ganó las elecciones de 1924 y más adelante las de 1928, pero recuerde que yo dije que ellos eran rivales y cada cual tenía su idea de qué era mejor, uno la autonomía y otro la estadidad, y la coalición se disolvió un año después de haber ganado las elecciones. Y eso es lo que tenemos en cuanto a la política de Puerto Rico hasta ese momento. Recuerde que los gobernadores seguían siendo escogidos por el presidente de los Estados Unidos y el gabinete del gobernador seguía siendo escogido por el presidente de los Estados Unidos. Que cuando habían elecciones aquí partido era solamente para escoger la legislatura. La legislatura, recuerde que es bicameral, y cuando hablamos de que es bicameral es que tiene dos cámaras, el Senado y la Cámara de Representantes o la Casa de Representantes. Vamos a hablar del comercio y vamos a ver que durante los primeros 30 años de ocupación norteamericana en Puerto Rico vieron unos cambios bien grandes. Ya hemos hablado de las leyes de cabotaje que transformaron toda la economía local de la isla y no de una manera buena. Y aquí tenemos unos números bien importantes. En 1897, que Puerto Rico se había convertido ya en una provincia de España y tenía autonomía, Puerto Rico ya tenía una relación comercial con Estados Unidos, eso lo hemos hablado anteriormente también. Puerto Rico tenía comercio en Estados Unidos y ellos, en Puerto Rico se exportaba el 19% de lo que se producía aquí. El otro 81% pues se exportaba a otros sitios, España y otros países más cerca de la isla. Pero 32 años más tarde, o 33 años más tarde, 1930, el 94% de los productos que salían de Puerto Rico paraban en Estados Unidos. O sea que se puede decir que Estados Unidos era casi el cliente exclusivo de Puerto Rico. O sea que todo lo que se, casi todo, un 94% de lo que se producía y se exportaba paraba en los Estados Unidos. ¿Eso es bueno o malo? Es una pregunta fácil de contestar. ¿Es mejor tener un cliente o muchos clientes? Mucho. Pues básicamente lo que yo le dije a ustedes es que en 1897 Puerto Rico tenía varios clientes y 33 años después tiene casi uno. Eso no es bueno. Y le voy a mencionar algo peor todavía. En 1899, un año después de Estados Unidos haber invadido a Puerto Rico, el 40% de la tierra en Puerto Rico se usaba para cultivar diferentes alimentos, como el plátano, la fruta, las habichuelas, arroz, vianda. Esas cosas se usaban o se consumían localmente, pero también se exportaban. Tú sabes que cuando tú siembras más de lo que consumes en la isla, ese extra se puede exportar, lo puede vender a otros países. ¿Y eso es bueno o malo? Si yo tengo para mí y me sobra y puedo venderlo, ¿eso es bueno o malo? Bueno. Es bueno, es muy bueno. En Puerto Rico, el 40% de la tierra se usaba para sembrar diferentes cosas, pero como las empresas norteamericanas empezaron a apropiarse de la tierra de Puerto Rico y empezaron a decidir qué se iba a sembrar y qué no se iba a sembrar, para 1930 solamente el 28% de la tierra se usaba para cultivar. Y para cultivar dos o tres cositas nada más, no toda esa variedad de cosas que se hacía aquí. Recuerde que yo en esta lista le puse plátanos, frutas, pero frutas son
muchos tipos de fruta, porque en Puerto Rico hay muchos tipos de fruta. En Puerto Rico hay china, en Puerto Rico hay mamey, en Puerto Rico hay mango, en Puerto Rico hay muchas frutas. Y esas frutas, tamarindo, guayabas y todas esas cosas se sembraban y se consumían en Puerto Rico y hasta se exportaban. Pero llegan las compañías americanas y dicen, no, 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 vamos a usar menos tierra y va a ser para sembrar esto. ¿Y qué es esto? Caña. Ya hemos hablado de la caña. O sea que si, y mira el problema que hay también, si estoy sembrando menos cosas y tengo más gente, ¿cuál es el problema? Recuerda que al pasar los años la población aumenta, la gente paren, tienen hijos y el país va a tener más gente. Pero estoy utilizando menos tierra para sembrar y lo que estoy sembrando no es todo eso que yo sembraba antes, mucho menos. ¿Qué va a causar eso? ¿Cuál va a ser el problema que eso causa? El libro lo dice. Yo sembraba habichuelas y si yo sembraba ajo y ya no estoy sembrando esas cosas, para poder comer esas cosas, ¿qué tengo que hacer? Comprar ¿A quién? a Estados Unidos. Al que las tenga. Y en este caso, la ley de cabotaje que decían que solamente podíamos comprarle a quién. Estados Unidos. Estados Unidos. ¿Está viendo el problema, muchachos? Ven que nos están haciendo más ricos o más pobres. Nos están haciendo más independientes o más dependientes. Dependiente. No es culpa de nosotros, es una dependencia que se nos está imponiendo. No es que el puertorriqueño quiere eso, es que Estados Unidos le está diciendo a Puerto Rico, esto es lo que te vas a comer, esto es lo que hay, vas a tener que ser dependiente. Y los puertorriqueños decimos, queremos sembrar más cosas, queremos venderle a más gente. No, vas a sembrar menos, nos vas a vender a nosotros y lo que tú no puedas sembrar nos lo compra a nosotros, porque tampoco tienes permiso para comprárselo a otro. Una de las cosas que más se come en Puerto Rico, usted sabe que el puertorriqueño es que tiene que comer que todos los días. Arroz. El puertorriqueño es arrocero, usted sabe eso. Yo he visto que, por ejemplo, en mi casa, pues, el día que yo hago espagueti, pues lo que hay es espagueti. Pero hay muchas casas en Puerto Rico que ese día se hizo espagueti, pero tienen que hacer arroz también. Y comen arroz con espagueti, que para mí eso es una locura, pero aquí es común. Usted sabe eso, ¿verdad? ¿Cuánto comen arroz y espagueti aquí? Yo. Yo las como, pero separadas. Pero eso no se, eso no combina. Yo las como separadas, Eso como que only en Puerto arroz un Rico. día. Eso se ve en No. Puerto Rico nada más. Eso de que un plato, entonces tú haces comida o lasaña. Pues mira, el día que hacemos lasaña aquí, pues lo que es lasaña, tú puedes tirar una ensalada por el lado o le puedes tirar qué sé yo, pan con ajo o algo así, pero no hay que hacer ajo también, porque hay que comer ajo todos los días. Pues en Puerto Rico se sembraba ajo, pero ahora no se siembra ajo. ¿Usted sabe qué pasó unos años atrás? Unos años atrás había un gobernador popular del Partido Popular que dijo, vamos a sembrar ajo en Puerto Rico. A mí me pareció una buena idea. Yo creo que venga de un popular, de un independentista, de un PNP. Yo creo que en Puerto Rico tiene que haber agricultura, porque nuestra dependencia es demasiado, muchachos. Es horrible. Es horrible. Y es como si fuéramos un bebé en una cuna. ¿Tú estás hablando de García Padilla? García Padilla, exacto, de García Padilla. Pues él quería que sembrara ajo en Puerto Rico, entonces él empezó a hacer arreglos con Santo Domingo. Pues tú sabes que hay muchos tipos de arroz. Pues había un tipo de ajo que tú lo siembras en el trópico, como Puerto Rico, que es el mismo ajo que siembran los dominicanos, y es fantástico, es bien bueno, se produce muy bien, y entonces, pues García Padilla hizo un tratado con la República Dominicana, como si Puerto Rico fuera soberano, como si Puerto Rico fuera un país. Y la misma semana que iban a empezar supuestamente a embarcar esa hoja para Puerto Rico, para nosotros sembrarlo, el gobierno federal se comunica con el gobernador y dice, ¿qué están haciendo ustedes? No, que estamos comprando ajo. Ustedes no pueden hacer eso. No, pero que ese ajo es bueno. No, 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 a nosotros no nos importa. No van a comprar nada. Si quieren,
El estado de Texas tiene un ajo que no es el mismo, pero se parece, compren ese. Y ahí murió todo. ¿Está entendiendo, muchachos? Queríamos sembrar ajo, pero tío Sam dijo no. Y le dijimos convincentemente, pero mira, este tipo de ajo es mejor que el de Texas. Lo sentimos, eso es lo que hay. Eso es lo que hacen las leyes de cabotaje en Puerto Rico. Esas son las leyes de cabotaje trabajando a favor tuyo o en contra tuya. ¿Me está entendiendo, muchachos? Eso a favor, eso te beneficia a ti. Tener que comprar ajo, que no hubiera sido mejor sembrarlo aquí y nos sale hasta más barato. Pero that's life en Puerto Rico, ¿verdad? Eso es lo que hay. Lo que pasó en 1930 fue que, pues como ahora bajamos la cantidad de terreno en el que estamos sembrando y estamos sembrando menos variedad, nuestra dependencia aumentó más por las importaciones para satisfacer esas necesidades, porque el puertojo tiene que comer ajo, porque si no se muere. Hay gente que si no comieron ajo, no comieron ese día, se están muriendo de hambre, tienen que comer ajo obligado. Pues entonces hay que comprarlo, cueste lo que cueste, ¿verdad? Durante ese tiempo empezaron a haber unos cambios, ¿verdad? También importantes en el comercio. De otra manera, la transportación marítima ahora hacía más viajes entre San Juan y puertos de los Estados Unidos, particularmente Nueva York. ¿Verdad? Nueva York había mucho contacto con la isla. La transportación terrestre empezó a aumentar también. En una clase anterior hablamos de los trolis. Ahora se empezaron a estirar ferrovías para un sistema ferroviario. O sea que teníamos un sistema de tren ahora que le daba la vuelta a la isla. Que así era como se llevaba a cabo lo que era transportación interna. Tanto transporte de gente como transporte de materiales. Hoy día vemos los camiones, ¿verdad? Para aquí y para abajo en la carretera. Lo que teníamos antes eran los trenes. Y este tren, le dije, le daba la vuelta a la isla entera. También empezamos a ver construcción de carreteras. Y ya para 1930 en Puerto Rico habían 16,000 carros. Que también estamos viendo progreso por un lado, ¿verdad? Como le dije, vemos una combinación de lo bueno y lo malo. El azúcar siguió reinando durante esa época. Para la década de los 20, estas 4 compañías que usted ve aquí controlaban una cuarta parte del azúcar, de la producción de azúcar en Puerto Rico. Ya para la década de los 30 controlaban más de la mitad, un 51%. Esta década, los 20 y los 30, fueron conocidos como la edad de oro en la producción local de azúcar, porque las cantidades máximas de producción de azúcar en Puerto Rico se lograron durante estas 2 décadas. Las compañías más destacadas eran la Central Aguirre. Usted puede ir a Aguirre, creo que es una atracción turística. ¿Alguien aquí ha ido a Aguirre? Nadie. Aguirre queda entre Salinas y Guayama. Estaba el South Puerto Rico Sugar en el barrio Ensenada de Guánica, que era una central bien poderosa también. Estaba el Fajardo Sugar, el Fajardo, y estaba United Puerto Rico Sugar, que me parece, si no me equivoco, estaba en el pueblo de Juncos. Pero no eran las únicas centrales, había un montón más de centrales, pero estas eran las que más producción por tonelada lograban. Y aunque ellos pues estaban haciendo estas compañías multimillonarias, el puertorriqueño seguía recibiendo un salario miserable y trabajando en unas condiciones infrahumanas, trabajando de sol a sol, ¿verdad? Por centavos. La vida de un cortador de caña era una vida horrible, muchacho. Era una vida bien, 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 bien mala, bien mala. Hay mucha literatura puertorriqueña que habla del tema. Si en la clase de español es que usted lee mucha obra literaria de Puerto Rico, si tiene alguna vez la oportunidad de leer Bagazo de Alejandro Díaz Alfaro, perdóneme, Abelardo Díaz, le cambié el nombre, Abelardo Díaz Alfaro, el que escribió el Hosco,
y Santa Clova la Cuchilla. Él toca mucho el tema de la transformación sociocultural de la isla en su relación con los Estados Unidos, las transformaciones, los efectos que eso tiene. Hay historias que él escribió que son bien chistosas, ¿verdad? Como Pello Merced enseña inglés, que es bien funny. Pero hay también cuentos que son bien oscuros, bien tenebrosos como Bagazo. Así que les invito a si tienen la oportunidad de enriquecerse, ¿verdad? En cuanto a su conocimiento de la isla, leyendo esos cuentos. Y no puede faltar el huracán. Otro huracán que es bien famoso en la historia de nuestra isla es el huracán San Felipe, conocido como me parece que The Great Okeechobee Hurricane, porque este huracán, después que salió de Puerto Rico, llegó al estado de Florida y la devastó, la hizo pedazos, ¿verdad? Usted puede leer detalles aquí de ese huracán, de lo que hizo. Como todo buen huracán, entra por Maunabo y siempre salen por Aguadilla, ¿verdad? Y estuvo 8 horas en la isla, pero este era categoría 5. Este fue el primer huracán donde se le avisó a la gente por radio que venía un huracán. Antes de eso, usted sabe cómo era, ¿verdad? Me tengo frío en la pierna o me duele la pata, algo así. Entonces usted cogía, porque ahí venía. Pero ya de antemano ya se estaba ya haciendo un tracking de monitoreo de este huracán y por radio pues se le empezó a decir a la gente para que se preparaba. Gracias a eso pues no murió tanta gente, no murieron 3,000 y pico de personas como murió con San Cipriaco. Murieron solamente 312 personas, lamentablemente, ¿verdad? No es que bueno murieron ellos, qué malo que murieron, pero fue mucho menos de lo que pasó en huracanes anteriores. Este Great Okeechobee Hurricane sí mató a más de 3,400 personas en el estado de Florida. Y eso es todo lo que tenemos para el día de hoy. Pregunta, muchachos. No.